Lee la poderosa palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real, de los principales, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesac, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Que el Señor añada la bendición a su santa y bendita palabra. En esta mañana tengo por tema: tu determinación moverá tu propósito. Tu determinación moverá tu propósito. Tu determinación te hará indetenible. Cuando tú te determinas, cuando tú te propones hacer algo, tú no permites, aleluya, que nada de lo que veas, que oigas, aleluya, te saque de ese propósito, de esa determinación de lograr o obtener lo que tú quieres. Pero tienes que estar dispuesto a servirle a Dios. Cuando tú te propones a servirle a Dios, a ti no te importa si estás solo, si te quieren acompañar, si no te quieren acompañar, porque cuando tú te propones, cuando tú te determinas, aleluya, tú le eres fiel a Dios. Cuando tú te determinas a moverte hacia adelante, tú no permites que nada te detenga, que nada te estanque, porque tú tienes ya una meta. Aquí vemos la historia, aleluya. Tenemos como ejemplo no 1, no 2, no 3, sino 4 jóvenes hebreos que su determinación fue, se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero en esta mañana tu determinación moverá tu propósito. Tu determinación te hará llegar al lugar donde Dios quiere que llegue. Tu fidelidad, aleluya, no te hará mover, no te hará claudicar en tus pensamientos. Dios es bueno, amados, aleluya.
La determinación de estos jóvenes hebreos a no contaminarse con las comidas del rey hicieron que ellos fueran fieles a Dios, hicieron que ellos fueran vistos, hicieron que los incrédulos se dieran cuenta y notaran la diferencia. Porque cuando tú eres determinado, cuando tú eres fiel a Dios y tú comienzas a ver la diferencia, no tan solamente tú la vas a ver, sino el que está a tu lado va a ver la diferencia en ti. Porque estos jóvenes habían sido llevados cautivos desde allá, vive Jesús, aleluya, desde Jerusalén, aleluya, y vinieron a un lugar, aleluya, en Babilonia, donde se adoraba a dioses paganos. Ellos muy bien se podían ver olvidados de lo que ellos habían aprendido, de lo que ellos habían aprendido del Dios verdadero, pero no. Aunque los sacaron de su hogar, aunque estaban cautivos, aunque estaban presos, ellos propusieron en su corazón serle fiel a Dios. Aunque viniera la circunstancia, aunque viniera lo que viniera, ellos ya estaban determinados a seguirle a Dios, a serle fiel a Dios. Y cuando tú le eres fiel a Dios, Dios siempre responde. Qué lindo es el Señor, aleluya. Daniel, cuando propone a no contaminarse con las comidas del rey, él estaba, vive Jesús, aleluya, él sabía qué es lo que ellos hacían con esa comida, aleluya, y ellos propusieron, ellos determinaron a no tener ningún tipo de contaminación con el pecado. Porque cuando tú le decides servirle a Dios, tú te tienes que apartar de toda aquella cosa que te contamina, te tienes que apartar de toda aquella cosa que te está alejando de Dios. Porque en tu determinación de serle fiel a Dios, no puedes estar en dos aguas. Y estos muchachos, aleluya, propusieron a ser diferentes. Ellos mantuvieron una integridad espiritual. Porque esta comida y este vino que se le ofrecía al rey Nabucodonosor era dedicado a dioses paganos. Y esto estaba violando las restricciones alimentarias judías de estos jóvenes. Esto violaba, esto iba en contra de la ley de Moisés, ley que ya ellos habían ingerido. Por lo tanto, ellos no iban a caer en ninguna cosa que no fuera servirle a Dios. No podemos servir a Dios, aleluya, y estar viviendo una doble vida. Porque cuando verdaderamente tú quieres la salvación, cuando tú verdaderamente quieres que Dios te bendiga, tú tienes que proponerte no contaminarte con las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo son pasajeras, te van a llevar a la perdición. Porque cuando tú te determinas serle fiel a Dios, te podrán mover de aquí, te podrán botar de allá, aleluya, pero en esa determinación, aleluya, Dios va a abrir tus pasos, aleluya. Porque Dios hizo esto con estos jóvenes. ¿Cuántas cosas no pasaron Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel? Pero porque ellos le fueron fieles a Dios, porque ellos se propusieron serle fiel, Dios nunca te abandona. Dios es bueno, amados, aleluya. Esto que ellos querían, esta preparación, iba en contra de sus creencias, aleluya. Y cuando algo va en contra de Dios y lo que está establecido en su palabra, no lo hagas, no lo practiques, no participes. Aléjate de todo aquello que te vive Jesús, aleluya, te contamina, aleluya. En Babilonia, los manjares que se servían a la mesa del rey se le ofrecían a los dioses babiloneses para consumirse. Ellos estaban apegados a la idolatría. Y esto, al tú comerte de estos alimentos, tú estabas participando de las prácticas paganas. Por eso es que Daniel dijo: yo me propongo, y le pide, vive Jesús, al jefe de los eunucos, que no los obligasen a comer de lo que se le estaba dando al rey. El cual, cuando Dios está en el asunto, cuando tú eres fiel a Dios y tú tienes una situación, pero tú dices: yo me determino a seguir a Jesús, a seguir los pasos de lo que yo he aprendido en la palabra, no importa, vive Jesús, lo que te ofrezcan, tú vas a saber decirle no a la tentación, vas a saber decirle no a todo lo que va en contra
contra de lo que está establecido en la palabra. Pero eso es cuando ya tú tienes una determinación, cuando tú quieres que esa determinación mueva tu propósito, cuando tú quieres ver el cambio en ti, aleluya, te tienes que determinar a ser diferente, te tienes que determinar a no dejarte contaminar con las cosas que el mundo te puede ofrecer, porque el mundo te va a ofrecer toda cosa linda, te va a poner todo manjar, todo pecado, te va a decir, mira, tú lo puedes hacer porque eso no es nada malo, aleluya. Pero el enemigo sabe lo que va a presentar delante de ti para que tú lo veas como que no está mal. Pero verdaderamente el enemigo nunca te va a decir la verdad de lo que es, aleluya, contaminarse con las cosas del mundo. Pero esta determinación de estos jóvenes movió el propósito de Dios, mostrando, aleluya, que ellos iban a ser fieles, no importa lo que este rey, lo que este reinado, todo lo que ellos querían que ellos hicieran. Su lealtad a Dios iba por sobre todas las cosas. Que la fidelidad a Dios en tu vida vaya por sobre la necesidad, vaya por sobre las finanzas. Aunque todo te esté yendo mal, aleluya, tu fidelidad a Dios tiene que ser ahí intachable. No te muevas del propósito de Dios. Si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, determínate, proponte, aleluya, que lo que me esté pasando no me mueva de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Tu determinación mueve tu propósito. Cuando tú deseas serle fiel a Dios, te mantienes firme en lo que tú has creído. Si Dios es el Dios que te provee, mira, puede venir la necesidad, puede venir el hambre, puede venir la escasez. Puedes decir, mira, yo no tengo ni para comprarme un pan, arroz, aleluya. Pero cuando tú eres fiel a Dios, así no tengas para comprar, así Dios va a hacer algo en tu vida. Vamos a ver el propósito. Allá Dios va a tocar a alguien y va a llegar a tu lugar, va a llegar a tu hogar y va a decir, toma, mira, el Señor me ha enviado. Y ahí Dios va a suplir la necesidad por tu serle fiel a Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero yo sé que Dios le está hablando a alguien en esta tarde. Santo eres Jesús. La palabra dice que estos hijos de Israel tenían que ser enseñados en toda sabiduría, en toda ciencia, en todo buen entendimiento, en todo idioma, para poder ellos estar en el palacio del rey. O sea, ellos debían ser enseñados en letra, en la lengua de los caldeos, aleluya. Porque el rey, aleluya, quería moldearlos a las costumbres paganas. Cuando tú te determinas a serle fiel a Dios, el mundo no te puede moldear. Tienes que dejarte moldear por el Señor, aleluya. No podemos vivir, aleluya, sirviéndole a Dios y a las riquezas. No podemos servirle a Dios y al mundo, porque Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y sí va a venir el momento difícil, porque no te decimos que cuando tú no te determinas a servirle a Dios, oh, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a pasar ningún ataque, yo no voy a pasar por pruebas. No, vas a pasar por muchas, pero de todas ellas te va a librar el Señor. El Señor te va a dar a ti la llave, te va a dar a ti el entendimiento, para que cuando tú te determines y tú te muevas al propósito de Dios, tú llegues al cumplimiento. Ay santo, ay santo, ay santo eres Dios, aleluya. Porque Él quiere, vive Jesús, aleluya, que tú te determines, que te pongas fuerte, aleluya. Pero como ese propósito se tiene que cumplir en tu vida, tú te vas a determinar a ser íntegro y no dejarte mover ni dejarte engañar. Porque el enemigo te ofrecerá muchas cosas. Porque es en el momento que tú te decides a serle fiel a Dios, es en el momento que tú te determinas, es en el momento que tú te propones, es cuando más ofrecimiento te va a hacer el enemigo, aleluya. Él pondrá tentaciones, Él te pondrá ofertas, aleluya, muy tentadoras. Él apelará a tus necesidades, porque Él sabe de lo que estamos necesitados. Y esas son las formas, esos son los manjares que se le están dando, vive Jesús, aleluya, a muchas personas que en un momento dado dijeron, yo quiero servirte, yo me he determinado a servirte. Pero ya el enemigo sabía que te hacía falta dinero y te lo hizo buscar
buscarlo muy fácilmente. Pero te digo en esta hora, cuando tú te determinas a buscar del Señor, ay santo, esa determinación moverá tu propósito. Aleluya. El nombre de estos hebreos fue cambiado por el jefe de los eunucos. Daniel pasó a ser Belsasar, Ananías pasó a ser Sadrach, Misael pasó a ser Mesac y Azarías pasó a ser Abednego. El enemigo, si es posible, tratará de cambiar tu nombre de un hijo de Dios. Te lo puede cambiar a un apartado, te lo puede cambiar a un impío, te lo puede cambiar a un adúltero, te lo puede cambiar a un ladrón, a un borracho, a un drogadicto, a uno que está allá, vive Jesús, aleluya, Padre, lejos, a un apartado, un alejado del Señor, porque ese nombre, aleluya, no es el nombre que Dios te tiene, pero ese sí te deja contaminar. No permita que el enemigo te cambie el nombre de un hijo de Dios, aleluya, por algo negativo, sino que tú no te dejes contaminar y que el nombre de hijo de Dios siempre se mantenga en ti, aleluya. Cuando tú te determinas, tú te propones a serle fiel a Dios, vendrán situaciones, las pruebas, aquellas cosas que tú no te imaginas, pero te tienes que mantener fiel. Daniel pide un tiempo. Vemos que Mesar, consciente en darle la aprobación a esta petición, comiendo legumbres y agua, mientras los demás, aleluya, se contaminaban con las comidas que se le daban a los dioses paganos. Mientras ellos estaban allá disfrutando de estos manjares, habían cuatro jóvenes, no eran tres, 4 jóvenes propuestos, determinados a no contaminarse con lo que se le estaba dando al rey. Legumbre y agua. Y dice la palabra que a los 10 días el rostro de estos muchachos estaba mejor que los que se estaban comiendo, lo que venía de los dioses paganos. Porque cuando tú te decides a buscar de Dios, tu rostro se va a ver mejor de aquellos que están en el mundo sirviéndole las cosas paganas. Y por la fidelidad de estos muchachos, ellos fueron bendecidos. Dios mismo le dio conocimiento, le dio inteligencia, le dio letra y le dio ciencia. Daniel, Dios le dio una bendición de un entendimiento, de una visión, de unos sueños, aleluya, que después esta bendición los iba a ayudar a ellos hasta ser escapados de la muerte. Dios le dio la llave que más adelante salvaría sus vidas. Dios le entregó todo esto a Daniel por su fidelidad. Porque Dios puede ir más allá que cualquier cosa humana. La mano de Dios, es lo que Dios te pone en tu mano, va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Pero es cuando nosotros nos determinamos a serle fiel a Dios. Dios hizo tantas cosas en la vida de estos jóvenes que ellos no se imaginaron cómo por su fidelidad su vida cambiaría. Cuando estos jóvenes ahora son llevados frente de Nabucodonosor, este rey los mira y dice: yo veo a estos jóvenes 10 veces mejor que todo mago, que todo astrólogo, que todo el que está en mi reino, comiéndose toda esa comida pecaminosa, haciendo todo tipo de poca vergüenza. Estos jóvenes que le han sido fiel a Dios tienen mejores apariencias, se ven mucho más robustos, se ven mucho mejor, aleluya. Porque eso lo hace el Señor en nuestra vida. Cuando tú te determinas a hacer la diferencia, aleluya, el mundo va a notar que en ti, aleluya, hay algo diferente, que en ti hay un resplandor, aleluya, que tu rostro no está apagado, que tu rostro tiene brillo, que de ti emana la luz de Cristo, de ti emana el Espíritu Santo. Pero eso es cuando nosotros estamos determinados a serle fiel a Dios. Y esta determinación de estos hebreos, aleluya,
Los llevó a ser respetados por el rey, porque Dios los puso en alto. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te pondrá en alto. Llevará tu nombre a lugares altos. Aleluya. Cuando verdaderamente en tu corazón hay una determinación. Y cuando tú verdaderamente te propones a serle fiel a Dios, todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas se reflejará en tus acciones, en todo lo que tú hagas para Dios. Vas a sobrellevar las pruebas, vas a superar los obstáculos, todo lo que se te presente en el camino. Mientras le eres fiel a Dios, aleluya, Dios te dará la fuerza para tú sobrellevar todo lo que venga a tu camino. Vemos cómo Dios premió, aleluya, dándole herramientas necesarias para vencer toda prueba, toda situación, que más adelante la vamos a ver. Él puso, vive Jesús, a Daniel como un administrador de 2 imperios mundiales. Lo puso como el gobernador de Babilonia. Lo puso como jefe supremo de todos los sabios. Lo hizo primer ministro. Lo hizo supervisor bajo los reyes Nabucodonosor, Darío y Belsasar. Esto lo hizo Dios solamente a través de la fidelidad de Daniel. Daniel fue el único. Mire cómo son las cosas. Daniel fue el único en el reino que pudo interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, porque ya Dios lo había equipado con la herramienta. Ningún mago, ningún astrólogo, ningún brujo, ningún sátrapa, nadie que estaba trabajando para el rey pudo interpretar el sueño. Pero aquí viene uno que ha sido lavado con la sangre. Aquí hay uno que se determinó. Aquí hubieron unos que se propusieron, y esos fueron los que Dios le dio la herramienta de poder interpretar un sueño que se le había olvidado al rey. Y no tan solamente aquí, vemos otra situación en donde Daniel descifra la escritura misteriosa que se apareció en la pared, que decía: Mene, Mene, Tekel Uparsin, aleluya. Daniel, esta interpretación, cuando esta mano escribe todo esto, lo lleva a ser tercero del gobernador, aleluya. Con el rey Darío vive Jesús, aleluya. El rey planeó ponerlo al frente de todo el imperio, pero vemos como la envidia de los funcionarios, ellos comenzaron a conspirar. Pero una cosa te digo, que aunque Dios te esté usando, aunque Dios te esté, ay santo, llevando a muchos lugares, aleluya, y conspiren en contra de ti, aún así hablen de ti, aún así te metan en problemas, pero si tú le sigues siendo fiel a Dios, Dios te va a librar de la mano, ay santo, del que habló contra ti. Él va a levantarte en victoria cuando se levantan en contra de ti haciendo mal y mintiendo. Eso es cuando eres fiel a Dios. Ellos hicieron con esta conspiración que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Pero Daniel, aún así, viéndose en peligro de muerte, él se mantuvo determinado. Y cuando a estas personas le echaban en los fosos de los leones, ellos se aseguraban que esos leones no habían comido. Esos leones estaban hambrientos. Pero aún así, Daniel estuvo dispuesto, aunque me tiren en el foso de los leones, ay santo, yo te voy a ser fiel. Así yo esté cara a cara con la muerte, ya yo me determiné, ya yo me propuse a morir por ti si es necesario. Pero aún así Dios puso su mano, mandó su ángel, y ese ángel le cayó la boca a todos esos leones, aleluya. Mas sin embargo, esos que conspiraron contra Daniel, no les fue de la misma manera, porque cuando ellos los echaron sus familias, no llegaron ni al suelo cuando ya los leones se lo habían devorado. Dios siempre guardó la vida de Sadrach, Mesach y Abednego en todo momento. En la de Daniel vive Jesús, aleluya, porque Dios seguirá cumpliendo el propósito en tu vida cuando tú le eres fiel a Dios. Cuando te determinas y te mantienes firme, cuando tú perseveras en lo que tú has aprendido de la palabra,
Ay, santo, ahí tú vas a ver la mano de Dios. Porque Daniel utilizó todo lo que él había aprendido. Ellos disciplinaron su mente y su corazón. Porque no siempre será fácil estar determinado. No siempre vas a estar en el mismo grado de espiritualidad. No siempre vas a tener el mismo grado de fe. Pero sí te puedes mantener determinado en todo momento. Así te echen en el foso de los leones. Así te empujen en las aguas turbulentas. Así venga el viento y santo, aleluya, y te sacudas, aleluya. Así se levante el terremoto. Así se levante el huracán. Así se levante la tempestad. Mantente fiel. Pero si tú quieres llegar a ver el mover de Dios en tu vida y en tu bendición, tu determinación moverá tu propósito. Cuando amas a Dios, vas a guardar su palabra, porque en su palabra la llevas en tu corazón, aleluya. Cuando tú te propones serle fiel a Dios, no harás nada que te mueva del compromiso de alcanzar tu meta. Cuando dices que yo me determino, que yo me propongo a seguir a Dios, aleluya, ni Sanbalat, ni Tobías, ni el árabe, ni el enemigo que se levante contra ti, aleluya, ninguna alma forjada en contra de ti va a prosperar, porque tu fidelidad, aleluya, tu determinación a serle fiel va a mover tu propósito. Mantente enfocado. Recuérdate a ti mismo cuáles son las razones para hacer las cosas que te has propuesto hacer, aquellas cosas que te van a ayudar a mantener tu firmeza en momentos difíciles, en ataques feroces. Ay, santo, en pruebas de leones, en pruebas de fuego, aleluya. Tu determinación a seguir a Dios te llevará a cumplir el propósito. Vas a ser diferente ante el mundo cuando ya tú no quieres seguir en ese mundo. Porque el que se determina, el que se propone, cuando te echen en el horno de fuego, como hicieron con Sadrach, Mesach y Abednego, y no estamos hablando de cualquier horno, era un horno que lo calentaban 7 meses más. Mira, Dios va a estar contigo en el horno de fuego de tus problemas. Ay, esa cuarta persona que estuvo ahí, aleluya, con esos jóvenes, aleluya, el cual el Señor permitió que el rey viera una cuarta persona que se movía, que se movía, que se movía. Era Dios, era su ángel cuidando de esos jóvenes que estaban en ese horno, que no recibieron quemadura, que no apestaban a humo, que fueron salvados de la hora de la prueba de fuego, aleluya. ¿Cuántas veces tú no has caído en la prueba de fuego y tú sientes cuando ese horno y esa prueba se te calienta? Cuando tú dices, no salgo de una prueba y estoy en otra, se me sube este problema por este lado, lo resuelvo y sale otro por el lado. Eso es estar en el horno, aleluya. Pero cuando tú te propones, cuando tú te determinas a serle fiel a Dios, aleluya, Él se meterá en el horno y Él te sacará de ese problema, aleluya, y serás ileso y podrás darle gloria a Dios. Cuando te determinas a serle fiel a Dios, Dios callará la boca de los leones. Todo león que se levanta en tu contra para devorarte, para robarte la esperanza, si te determinas a serle fiel a Dios, Él sellará la boca de los leones. No sé si estás en el horno, si estás en el foso. No sé dónde está tu problema. No sé lo que te tiene turbado. No sé lo que te hace llorar. Pero sé que cuando tú te determines a serle fiel a Dios, Él moverá tu propósito. Tú eres el único que estanca el propósito de Dios en tu vida, o haces que se cumpla por tu fidelidad. Y no estamos hablando que la prueba que comenzaron el enemigo a zarrondear a estos jóvenes fue fácil, porque simplemente hecho de decir,
te vamos a tirar en el horno del fuego, porque no quisieron adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey que cuando Dios lo comenzó a bendecir, toda esa bendición se le fue a la cabeza. Se sentía que no necesitaba a nadie. Y Dios le dio una probadita. Comenzó a actuar como una bestia. Estuvo así 7 años. Y cuando él comenzó y decidió mirar al reino de los cielos y reconocer quién era el rey del reinado, entonces esa locura se le quitó. Pero aún así se dejó guiar por lo que le decían aquellos enemigos, de levantar esta estatua, de hacer tantas y tantas cosas. Pero aún así, con toda la fidelidad que mostraron estos jóvenes hebreos, el que estaba al lado de ellos reconocía al Dios Todopoderoso. Que el que esté a tu lado te vea pasando por la prueba del horno, te vea pasando por los leones y digan, ¿sabes qué? Así la tiren en los fosos de los leones, así lo tiren en el foso de los leones. Ellos son fieles, y aunque ellos estén pasando tantas cosas, pero ellos son fieles a Dios, y por lo tanto Dios te va a librar de la hora de la prueba. Pero es si tú eres fiel a Dios, determínate a serle fiel a Dios, para que tú puedas mover el propósito de Dios en tu vida, para que tú puedas ver la provisión en tu hogar, para que tú puedas ver cómo los problemas familiares se comienzan a mejorar. Aleluya. Porque tu bendición comienza con tu determinación. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta aquí esta parte. Cristo te ama y viene pronto.